Bueno, la vez pasada lo que estuvimos tratando de hacer es ver cómo podíamos poner el problema de aprendizaje de máquina en un contexto probabilístico. Y la idea principal era poder decir algo fuera del conjunto de entrenamiento, que de nuevo, como he estado repitiendo como perico, es lo que nos interesa. O sea, lo que nos interesa es que a partir de los datos poder generar un modelo que sea bueno para predecir datos que son distintos a ese conjunto de datos con los que entrenamos. Y lo que hicimos fue tomar prestado teoría de estadística para tratar de poner el problema de aprendizaje de máquina en ese contexto. Y lo que estuvimos analizando y les dejé esta tarea era utilizando una herramienta en estadística que se llama la desigualdad de Hodgkin, que bueno es la que aparece aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido lo que hicimos fue ver que si teníamos una hipótesis fija, nosotros podíamos utilizar la desigualdad de Hodgkin para decir que la probabilidad de que se equivoque, y creo que la probabilidad de que el error fuera ahí dentro del entrenamiento sea mayor que un epsilon, va cayendo exponencialmente con el número de muestras que tenemos en nuestro espacio de hipótesis. Y bueno, voy a seguir y bueno, y esto ya no creo que ya habíamos llegado. Y bueno, y aquí lo importante que hicimos para hacer esta transformación de llevar este problema disculpen, de llevar este problema al espacio probabilístico fue decir que las entradas a nuestro problema de Machine Learning iban a venir de una distribución de probabilidad. O sea, este cuadrito rojo fue el que estamos agregando ahorita. Y dado que las entradas vienen de una distribución de probabilidad, pues es lo que vamos a asumir para meterlos en este contexto probabilístico. Y vamos a asumir que también cuando probemos nuestras entradas fuera del conjunto de entrenamiento, van a venir también de la misma distribución de probabilidad. Y bueno, y parte de todo esto, lo que dijimos es esta herramienta de Hodgkin, pues se veía muy padre, pero con lo que me quedé al final fue con lo que ya no aplicaba a este problema de entrenamiento. Voy a regresar a esto que estábamos haciendo aquí. Entonces, esta herramienta de Hodgkin ya no aplicaba a todo el conjunto de entrenamiento. Y entonces la pregunta es ¿por qué? Y de nuevo la vuelvo a escribir, ¿no? O sea, la vuelvo a escribir aquí abajito. Entonces, de nuevo, lo que tenemos, lo que sabíamos originalmente es que la probabilidad de que el error en el entrenamiento de una hipótesis dada H menos el error fuera de entrenamiento de esa misma hipótesis, entonces, que la diferencia entre esos dos fuera mayor que un epsilon, entonces este evento es malo, ¿no? Es un evento que no queremos que pase, no queremos que la diferencia entre el error del entrenamiento y fuera del entrenamiento sea muy grande. Entonces, eso está acotado por esta probabilidad por E a la 2 epsilon cuadrado n, ¿no? Creo que aquí me había equivocado, el 2 creo que iba arriba. Entonces, este es un evento que va cayendo exponencialmente con n, entonces hasta aquí vamos todo bien. Y esa analogía con hacer muestreo, ¿no? Con tirar con tirar monedas o sacar pelotas de un color como tratamos de hacernos la analogía la vez pasada. Entonces, aquí algo muy importante que mencioné la vez pasada es que esta cantidad, ¿qué es? Bueno, ahorita para cuando la pregunta que les dejé de tarea va a estar relacionado, por ejemplo, con esta cantidad de aquí h. En este caso era una hipótesis fija. Entonces, ahora, por otro lado, cuando estamos haciendo aprendizaje de máquina, están los dos elementos que tenemos en aprendizaje de máquina, que es el algoritmo de aprendizaje, que voy a poner nada más ahorita así A, y también tenemos el espacio de hipótesis, que son todas las posibles hipótesis que el algoritmo de aprendizaje considera para producir una hipótesis final.
Entonces, ¿por qué si yo ya de aquí, o sea, obtengo mis datos, o sea, tengo mi espacio de probabilidad, o sea, tengo mi espacio de probabilidad, o sea, tengo mi, lo pongo aquí en azulito, todo este es mi espacio de mi X, ¿no? Mi espacio por acá. Y aquí son todos los posibles entradas que puede tener mi función que me interesa ahorita. Y entonces aquí que estas se tomen con una probabilidad dada, lo que quiere decir es que sobre este espacio hay una medida de probabilidad que me dice en esencia, o sea, cuál es la probabilidad de obtener cada uno de los posibles conjuntos de este espacio. O digamos, tal vez un poco de manera no tan precisa, pero como lo veríamos nosotros, cuál es la probabilidad de escoger cada uno de estos puntos en nuestro espacio. Y ahorita damos un ejemplo para que no quede esto tan abstracto. Entonces, dada esta distribución de probabilidad sobre el espacio de entrada, pues nosotros vamos a tener nuestro conjunto de datos que ya hemos estado manejando, ¿no? X1, Y1, X2, Y2, y así sucesivamente. Y así tomamos N de esos datos. Y ya a partir de estos datos, el algoritmo de aprendizaje los va a tomar, va a hacer alguna cosa, por ejemplo, tal vez va a tratar de hacer un problema de optimización, como lo vamos a ver más adelante, sobre todas las posibles hipótesis del espacio de hipótesis, y va a seleccionar una hipótesis G, que ya es la que va, la que va a proponer este algoritmo. Entonces, la pregunta era, ¿por qué si yo aquí, en esta desigualdad de Hodgkin, por qué si pongo G, por qué decimos que ya no es válido? ¿Por qué ya no es válida? Chequé muy poquitas porque pero ayer algunas que estaban y me parecían buenas respuestas, pero bueno, aquí, ¿por qué, de nuevo, para que esté aquí, por qué no aplica? O sea, ¿en qué sentido ya esto es incorrecto? Porque nosotros seleccionamos nuestra hipótesis G basado en la muestra que ya tenemos, en lugar de que nuestra muestra sea una muestra aleatoria con respecto a una hipótesis fija H, ¿no? Sí, no sé, ese es el problema principal. O sea, el problema principal es que esto aplica cuando H es fija, o sea, es fija de antemano. Y de aquí, de cierta forma, como estamos viendo todos los datos de la muestra y escogiendo una hipótesis H, como que en realidad, una hipótesis G, perdón, como que en realidad esta hipótesis G, pues ya es como que el candidato de toda la familia de hipótesis y del algoritmo de aprendizaje, no es una hipótesis fija de antemano. Entonces, tan es así que, por ejemplo, esta cantidad de E out H, cuando una H es fija, ¿esto qué representa? Por ejemplo, tal vez para ponerlo un poco más concreto, en el contexto original, esto no es una cantidad aleatoria. E out de H es un valor esperado, que es el valor esperado, que es bueno, también es una probabilidad, pero es el valor esperado de que H se equivoque en una entrada tomada al azar. Esa es la probabilidad de que si aquí pongo que es el evento unitario, esa es la probabilidad de que H de X sea distinto de F de X cuando esta X se toma de la misma distribución de probabilidad de las que sacaron en el entrenamiento. Entonces, ¿esto qué es? Pues la probabilidad de error, ¿no? Es el valor esperado de que te equivoques en una entrada tomada al azar. Entonces, esto es una cantidad pues, constante. Esto no es una cantidad aleatoria. Bueno, es una cantidad determinista, más bien lo voy a poner. Y que lo vimos más o menos aquí arriba, ¿no? O sea, o sea, que el valor esperado, o sea, esto es el error de la salida, o sea, es el error de que si me llega una entrada nueva, ¿cuál es la probabilidad de que me equivoque? O sea, de que la hipótesis H sea distinta de la función de A de vera. Y por otro lado, también lo que vimos que esto era útil, o sea, que parte de la teoría de esta desigualdad de Hodgkin era que este out era precisamente el valor esperado de esta variable aleatoria también. O sea, el error del entrenamiento, que es la suma de muchas variables aleatorias independientes, normalizada por el número de muestras, si calculaba el valor esperado de esto, coincidía con el valor esperado de que H se equivoque afuera. Entonces, de cierta forma también, si lo estudian un poco en probabilidad,
Esto se le llama fenómeno de concentración. O sea, de que qué tan concentrada está una variable aleatoria con respecto a su media. Y, por ejemplo, que caiga exponencialmente con el número de muestras, quiere decir que está muy concentrada. O sea, que la probabilidad de esa variable aleatoria está muy concentrada alrededor de su media. Entonces, una de las cosas que está mostrando Hotfing aquí. Entonces, si ahora quisiéramos ver E out de G, E out de G ni siquiera es una cantidad determinista, porque aquí G depende de todas estas, de toda la muestra del conjunto de entrenamiento, porque se escoge dependiendo de pues de los datos que estuvieron en el conjunto de entrenamiento. Entonces, esta misma error de la salida de G también ya se vuelve una variable aleatoria. O sea, ya cae fuera dentro de este contexto de concentración de probabilidad. Y ahorita voy a dar un ejemplo de nuevo. O sea, esto es como que igual un poquito en términos de estadística y de lo matemático, pero también vamos a dar un ejemplo para que también empiece a quedar claro o intentar de que quede un poco más claro todo y que vamos a seguir viendo más adelante. Entonces, este es un ejemplo de juguete, pero yo creo que es muy representativo de muchas cosas que pasan aquí. Entonces, vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos que tengo bueno, a ver, primero oh, y creo que me había quedado bien, pero bueno. Entonces, ¿esa qué función es? Un seno o un coseno. Es un seno, un coseno, ¿no? Es una función oscilatoria. Entonces, si le pongo el 0 aquí, ¿qué va a ser? Seno. Es un seno, ¿no? Entonces, seno de x. Y aquí vamos a poner ¿dónde valdría ¿qué valdría? Bueno, vamos a ponerle por aquí, no sé, -1 y aquí más 1. Que debería de ser más, aquí debería de ser pi, ¿no? Esto debería de ser pi donde de nuevo es donde de nuevo es 0. Entonces, pero bueno, lo voy a poner aquí así nada más ahorita así por lo pronto. Entonces vamos a suponer que esta función seno es nuestra f de x. Ahorita como es un experimento, pues así para tratar de entender estas cosas, es un experimento idealizado. Entonces, como siempre, nuestra función f es desconocida. Pero ahorita vamos a suponer que en este caso, para este ejemplo, que la conocemos y que vale seno de x. Pero por otro lado, vamos a suponer que tomamos una muestra de nuestro espacio de entrada y es con lo que contamos para nuestro algoritmo de aprendizaje que trate de aprender esta función f. Entonces, lo primero es a qué me refiero, por ejemplo, cuando estamos diciendo que estamos introduciendo el problema de aprendizaje en un contexto probabilístico. Que aquí, por ejemplo, voy a suponer ahorita en este problema que mis entradas nada más van de -1 a 1. Y ahorita voy a suponer que la distribución de probabilidad es la distribución uniforme entre -1 y 1. O sea, la distribución de probabilidad en el problema de aprendizaje estadístico es arbitrario. O sea, el chiste es que es fija y que ya se va a mantener fija durante todo el momento, pero puede ser cualquier distribución. Entonces, ahorita, por ejemplo, supongamos que es la distribución uniforme. Entonces, ¿eso qué quiere decir que sea la distribución uniforme? Que cuando yo tomo una muestra de esta distribución, pues todos los valores de este intervalo de -1 a 1 tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Entonces, así ahorita me la voy a sacar de la manga, pero supongamos que yo hago un muestreo de esa probabilidad uniforme, podríamos generar números aleatorios, ¿no? Ahorita podría abrir matemática o MATLAB, pero bueno, no creo que sea necesario para este ejemplo conceptual. Entonces, supongamos que tomo una muestra y me sale este punto que está aquí, que digamos que es -0.5. Y después tomo otra muestra y me sale por acá, ¿no? Que es punto 1, por ejemplo. Pero me dio así aleatoriamente, ¿no? Me dio dos puntos así. Entonces ahora mi siguiente elemento de nuestro problema de aprendizaje es definir pues, ya el modelo de aprendizaje, que tengo que definir mi
mi espacio de hipótesis. Entonces, por ejemplo, aquí supongamos que el espacio de hipótesis que yo voy a utilizar, espacio de hipótesis. El espacio de hipótesis que yo voy a utilizar para este problema van a ser las líneas, o sea, va a ser un modelo lineal como el que ya habíamos visto. Pero en este caso, como es una función de una sola variable, pues nada más son líneas de la forma h de x es igual a mx más b, ¿no? O sea, son líneas de una sola variable. Entonces, dado este espacio de hipótesis, por ejemplo, si yo mi conjunto de entrenamiento consta de dos muestras, por ejemplo, aquí mi conjunto de entrenamiento, pues constaría de esta muestra de menos 0.5 más seno de menos 0.5, ¿no? Que sería, bueno, aquí está mal claro porque no estoy poniendo los puntos al azar. Y aquí sería 0.1 y seno de 0.1. Entonces tengo esos dos puntos en mi conjunto de entrenamiento. Y aquí en particular, por ejemplo, también vamos a llegar, lo vamos a ver en concreto, pero bueno, decidimos de una vez. Aquí en principio, ¿qué es lo que le gustaría a mi algoritmo de aprendizaje? Reducir qué error. En lo que hemos estado viendo era simplemente las veces que nos equivocábamos, ¿no? Porque era un problema de clasificación y binario. En este caso, ¿qué creen que sería lo adecuado como error que trataría de minimizar o que en principio sí podría tratar de minimizar mi algoritmo de aprendizaje? La suma de los errores, ¿no? Y sí, que sería lo mismo que la vez pasada, pero aquí ¿cómo serían los errores? Sería la distancia de la recta propuesta a los puntos, ¿no? ¿Están ahí? Exactamente, ¿no? O sea, sería si tenemos una línea, por ejemplo, si tenemos aquí una línea cualquiera, dada por un m y por un b, por ejemplo, el error que tiene esta línea con respecto a la función real, pues podría ser la suma en el conjunto de entrenamientos en las formas puntos, pues el error en un punto específico, pues es esta distancia, ¿no? Es la distancia que hay entre lo que se supone, dice nuestro modelo que es una línea, con lo que se supone que ya es la realidad. Y normalmente esos errores se elevan al cuadrado por razones que ya también vamos a hablar más adelante. Pero entonces aquí lo que trataría de hacer mi algoritmo de aprendizaje es tratar de encontrar una hipótesis H, que es encontrar este M y esta B, tal que me minimice mi error en mi conjunto de entrenamiento. Pero si mi conjunto de entrenamiento ahorita nada más es de 2 puntos, por ejemplo, aquí son estos 2 puntos que están en rojo, son estos 2 puntos de aquí, ¿cuál es la recta que encontraría mi algoritmo de aprendizaje? La de mínimos cuadrados. Ajá, y en este caso, ¿cuál sería la recta de mínimos cuadrados? La que pasa por esos dos puntos. En La que menos pasa 0.5. exactamente la que pasa por esos 2 puntos, ¿no? Entonces aquí digamos que la recta que diría esta cosa es una que pasa por los 2 puntos, que en esencia lo que produciría es un error en el entrenamiento igual a 0, ¿no? Porque es una recta que para el conjunto de entrenamiento que aquí nada más consta de 2 puntos, el error es 0. Pero después no importa si vuelvo a hacer el experimento y otra vez tomo 2 puntos al azar, también no importa dónde sean esos 2 puntos, como una recta siempre puede pasar por 2 puntos que yo le dé, también esa nueva recta va a tener error 0 en el entrenamiento, ¿no? Entonces, de esto, ¿qué estoy concluyendo? De esto estoy concluyendo que si nada más son 2 puntos con los que estoy tomando de mi muestra, o sea, si mi n es igual a 2, el par, espacio de hipótesis aquí, que son líneas, y algoritmo de aprendizaje, que es minimizar el error cuadrático medio, en mi conjunto de entrenamiento de tamaño 2 siempre va a tener error de 0. Siempre va a tener error de 0. Entonces, pero cuando ya sale una recta, por ejemplo, si fueron la primer roja, si ahora genero un nuevo punto al azar entre menos 1 y 1, ¿creen que eso va a caer en la recta? O sea, el error va a seguir siendo 0. O sea, porque, por ejemplo, si aquí es aplicar a Hosing, diría, no, pues el error en el entrenamiento es 0. O sea, siempre es 0. Y entonces yo, según esto, si lo aplicara a toda la G que produce el algoritmo de aprendizaje, pues entonces me daría que el error pues, va a tender a ser muy pequeño. Pero pues no es cierto, ¿no? O sea, aquí
si genera otro punto al azar, es muy probable que se equivoque, o sea, que ya el error sea distinto de 0. Y de hecho, sí, eso que menciona Ángel va a ser muy importante, un fenómeno que es overfitting. O sea, aquí estamos haciendo overfitting. Estamos ajustando demasiado los datos. Entonces, si por ejemplo aquí para allá cuando estoy -1 el error está grandísimo. Para esa hipótesis, si por azar saliera un punto cercano a -1, el error que haría la hipótesis en rojo sería muy grande. Entonces, pues ya, bueno, espero que quede un poco más claro que ya la hipótesis que resulta de un algoritmo de aprendizaje no se puede aplicar directo a esta herramienta de estadística de concentración de probabilidad para decir que el error dentro y fuera del conjunto de entrenamiento son parecidos. Pero bueno, por algo está, ¿no? O sea, de hecho, al final todavía se puede hacer algo un poco... Pues esa sería una posibilidad, la que menciona Héctor, pero... Y de hecho se hace un poco cuando veamos unas de las herramientas para combatir el overfitting que es hacer más muestreos en esencia, puede ser útil. Pero bueno, vamos a continuar, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, si no la podemos usar directamente, o sea, ¿qué podría ser una buena cota de la probabilidad del error dentro y fuera del entrenamiento, pero ahora de una hipótesis seleccionada por un algoritmo de aprendizaje? Entonces, lo que se hace, y es una cota relativamente sencilla, ahora que la calculemos, o sea, que sea sencilla de calcular, pero también lo que necesitamos es que sí nos dé información significativa, porque, por ejemplo, si es muy holgada, si aquí podemos decir cualquier cota, puedo decir que mi cota es 1, pues eso no me sirve de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que todas las probabilidades son menores o iguales que 1. Aunque es correcta, pues no es informativa, no me dice de mucho. Entonces, yo quiero una cota que sí sea correcta, pero tratar de que sea lo más pues, cercana al valor real de la probabilidad posible. Entonces, como esta es una hipótesis que selecciona, que depende de toda la familia de hipótesis, entonces yo lo que puedo decir es y yo lo que quiero es que una hipótesis de la familia de hipótesis de que su probabilidad no sea mayor, bueno, que su diferencia entre el valor dentro y fuera de la muestra no sea mayor que un epsilon, lo que puedo decir es que entonces eso lo puedo acotar con la probabilidad de que a cualquiera de las hipótesis de mi espacio de hipótesis, su desviación de su medio, de su error fuera de entrenamiento, sea menor o igual que epsilon. Entonces, que es que dentro de probabilidades se le llama un poco como la cota de la unión tiene ese nombre. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? O sea, nada más lo que estamos diciendo es que yo voy a acotar esta probabilidad, se llama para mi hipótesis de que resulta del algoritmo de entrenamiento, o sea, ya la G menos E out de G, de que es un evento malo de que sea mayor que epsilon. Esto, como lo voy a acotar, es con la probabilidad de que cualquiera de las posibles hipótesis que están en mi espacio de hipótesis se desvíe de su valor esperado. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que decir que esto va a ser menor o igual que la probabilidad de que d-in de h de 1 menos e out de h de 1 sea mayor que epsilon, y digamos, esto puedo repetirlo. Pero bueno, aquí sería para H2. Y por ejemplo, ahorita lo que vamos a ver es que esto nada más va a ser válido ahorita para una familia de hipótesis que sea finita, o sea, que pueda tener un chorro de hipótesis,
pero esas hipótesis van a ser finitas. Y digamos que el número de hipótesis que va a tener esta familia de hipótesis, por ejemplo, aquí decir, en vez de que sean todas las posibles líneas, nada más me voy a agarrar 10 líneas características que yo pienso que son importantes. Por ejemplo, esta otra de acá, una de acá, y nada más me agarro así un número finito de hipótesis. Esta lo puedo llamar que son M, son M de esas hipótesis. Mayor que epsilon. Entonces, lo primero que tengo que convencerlos, o que ustedes también les tiene que quedar claro, es que de que este evento que está en la derecha, sí es una cota superior del evento que está en la izquierda. Entonces, por ejemplo, ¿cómo pueden ver que sí, que efectivamente la probabilidad de este evento que está en la derecha es mayor o igual que la probabilidad del evento que está en la izquierda? Y de nuevo Porque aquí, el evento de la izquierda está contenido en el de la derecha. exactamente, ¿no? El evento de la izquierda está contenido en el de la derecha. O sea, o de otra forma de decirlo es que si ocurre este evento, o sea, si el error fuera del entrenamiento de la hipótesis G que selecciona el algoritmo de aprendizaje con respecto al error dentro del entrenamiento es mayor que un epsilon, entonces eso implica que una de estas hipótesis que enumeramos todas, su error fuera del entrenamiento va a ser mayor que epsilon, porque G es una de entre todas estas que están en la derecha. Es entre una de estas que están en la derecha. Entonces tenemos que este evento A implica este evento B. Y por ejemplo, en probabilidad que A implique B, como se puede ver, que es como, de hecho lo escuché, pero no vi ya quién lo mencionó. Entonces, que A implica B quiere decir que A está contenido en B. Entonces, en probabilidad, cuando esta contención o esta implicación, pues eso quiere decir que la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Porque siempre que ocurre A, también ocurre B. Entonces, siempre que el evento A ocurra, también va a ocurrir el evento B, pero también B puede ocurrir en circunstancias en las que A no ocurra, ¿no? Porque la implicación nada más va en un lado. Entonces, pues esto sí acota la probabilidad que nos interesa. Pero bueno, ahora ya esto como lo escribimos de nuevo una probabilidad concreta, ahora sí utilizamos aquí lo que les mencionaba que era la cota de la unión, que también en probabilidad, si ustedes tienen la probabilidad de los eventos A, unión B, unión C, pues se puede hacer un cálculo preciso de esa probabilidad, pero una cota que pueden obtener así rápidamente, ¿cuál es? Pues nada más es sumar las probabilidades de todos los eventos. Esto es una cota superior de la unión de eventos y se le llama la cota de la unión. También no sé si ya sabían de eso o de todas maneras si quede claro. O sea, también si lo vemos así, los diagramas nos ayudan a la intuición, aunque no son demostraciones, pero nos ayudan a la intuición. Si tenemos 3 eventos, pues es claro que la probabilidad de la unión, aquí lo que quisiéramos es como que la probabilidad de todos los puntos que están en cualquiera de los 3 conjuntos, ¿no? Entonces, si hacemos la suma individuales, nada más estamos sumando de más, no estamos sumando, por ejemplo, este cachito 2 veces, este cachito lo estamos sumando 3 veces, este 2 veces, este 2 veces, estamos sumando de más. Entonces, sí, esta probabilidad es correcta, ¿no? Aunque igual pues, es holgada, o sea, podríamos encontrar la expresión exacta de esta probabilidad. Entonces, aquí pues, lo que va a resultar es que esto lo podemos acotar como la suma de estas probabilidades individuales. Pero eso ya, como estas sí ya son probabilidades individuales de hipótesis fijas, entonces aquí sí ya podemos aplicar Hodgkin para cada una de ellas. Entonces, esto como nos va a quedar va a ser como M por 2 veces, porque todas les aplica la desigualdad de Hodgkin de menos 2 epsilon al cuadrado n. ¿Dudas hasta este momento? No, todo bien. Entonces, aquí ya empezamos a ver algo muy interesante, aunque aquí ahorita todavía esto está restringido, por ejemplo,
por ejemplo, cuando M es finita, por ejemplo, aquí todavía no podemos aplicar esto sencillo de líneas, ¿no? O sea, todavía aquí el espacio de hipótesis es infinito. O si lo quisiéramos aplicar no nos sirve de nada porque esta M pues es infinita y no nos da una cota que pues, no nos sirve para nada. Pero bueno, ya si esta cota, si se calcula, podría ser muy grande dependiendo del espacio de hipótesis, de hecho podría ser mayor a 2, pero también no es nada informativa, ¿no? Pero sí podría ser mayor a 2. Por ejemplo, aquí en este caso, si esta familia de hipótesis es infinita, pues esto da infinito, entonces nos va a decir que nuestra probabilidad de que nos desviemos del error dentro y fuera del entrenamiento sea mayor que epsilon es menor que infinito, pues sí, ya sabíamos, ¿no? Sabemos que es menor a 1. Entonces, pero aquí nos dice algo muy, muy interesante. O sea, lo que nos dice es que nuestra certeza de saber si el error dentro y fuera del entrenamiento se desvía de un epsilon va a depender de qué tan grande es nuestra hipótesis, nuestra familia de hipótesis. Entonces, por ejemplo, aquí lo que nos dice es que vamos a tratar de preferir a familias de hipótesis que son más sencillas, al menos ahorita en términos de que su cardinalidad sea más pequeña. Entonces, mientras nuestra familia de hipótesis sea más pequeña, entonces nosotros vamos a tener más certeza de que la diferencia entre los errores fuera y dentro del entrenamiento sea pequeña. Entonces, esto como que ya es una formalización, de cierta forma que la vamos a mejorar ahorita en el tiempo, de esa heurística de la navaja de Occam, de que hipótesis más sencillas eran mejores hipótesis. Entonces, aquí como si mientras más pequeña sea la familia, pues más va a dominar este término que está cayendo exponencialmente y entonces mejor va a ser o más confianza vamos a tener en el estimador que se obtenga del algoritmo de aprendizaje. Ahora aquí, claro, todavía tiene que ser muy importante que lo vamos a seguir viendo mucho, que esta distancia sea pequeña, o sea, que la probabilidad de que se desvíe de un epsilon sea baja, todavía no es suficiente, ¿no? Porque si nuestra hipótesis está fea, o sea, si el error es alto, pues de nada nos sirve pues que tengamos confianza de que el error es alto, ¿no? Porque al final queremos dos cosas, queremos que el error fuera del entrenamiento se parezca dentro del entrenamiento, pero también queremos que ese error sea pequeño para que eso sea útil para el problema para el cual estamos tratando de generar nuestra hipótesis G. Pero bueno, esto es aquí, de nuevo, esto es algo que me parece muy interesante, que aquí ya se ve como reflejado ese principio de Occam. Mientras al menos en la cardinalidad de nuevo de las hipótesis, mientras M sea más pequeño, pues mayor certeza tenemos en que el error dentro y fuera del entrenamiento es cercano, son cercanas esas dos cantidades. Y bueno, bueno, ya es la... Y bueno, y de nuevo otra cosa que pone aquí Mostafa también como que para aclarar que es distinto lo que está dentro, bueno, que es muy distinto Hodgkin aplicado a una sola hipótesis fija o a una hipótesis que resulta del algoritmo de aprendizaje. Él lo que hace es utilizar este ejemplo de unas monedas. Entonces también vamos a tratar de hacerlo, pero porque ya está aquí, también creo que es un buen ejercicio. De hecho, hasta creo que lo hice, lo puedo poner aquí a ver si los voy a compartir en Teams. Entonces, si entran a Teams, ahorita está, a ver, permítame un tantito. No sé si lo puse como tarea, a ver, mejor le doy cancel. Maestro, tenemos unos poquitos que no pueden entrar a Teams, ¿no? También traten de conseguir su cuenta porque de todas maneras sí voy a hacer eso de Google, pero pues igual me va a tomar un ratito y estar haciendo todo doble sí sería sí estaría como que no tan eficiente usar ese tiempo.
Entonces, en principio, todos los que están en el poli tienen derecho a Teams, pero sí necesitan su cuenta del poli. Entonces, ahorita no se preocupen, por ejemplo, en estos ejercicios. Igual después vemos cómo le hacemos, pero sí traten de conseguir su cuenta de Teams. También eso lo voy a investigar. Haz que pueden crear una cuenta temporal. Entonces, igual que Melissa les diga cómo, igual si por favor puedes poner igual en ese correo que les mandé, bueno, o igual lo puedes poner en Teams y yo y yo ahorita les enseño la pantalla. Pero bueno, al parecer sí se puede. Pues muchas gracias. Entonces, ahora estamos a 7. Entonces, el chiste es que lo hagan ahorita, ¿no? Le vamos a poner que es para la 1:30, ¿no? Entonces ahorita se supone que ya lo pueden ver. Entonces no sé si le salió el assignment, que en esencia es pues, esta pregunta, ¿no? O sea, si lanzo una moneda justa 10 veces, ¿cuál es la probabilidad de que siempre caiga sol? ¿Cuál es esa probabilidad? 1/10. Exactamente, ¿no? ¿Y eso en qué se basó? Pues como por el principio de la multiplicación, ¿no? De que tienes para el primero la probabilidad de 1/2 de que salga 10, para el segundo 1/2 de que salga heads y así 10 veces. Entonces, como son 10 eventos, multiplicas la probabilidad que tienes de cada uno. Exactamente, entonces eso es exactamente, nada, te falta un detalle que es muy importante, que es que esos eventos tienen que ser independientes. Pues eso no sería cierto si no fueran independientes, y que de hecho aquí en la pregunta no es tan claro que sean independientes, pero bueno, cuando uno siempre lanza monedas, como que es una suposición de que cada lanzamiento es independiente del otro. Y también en ese sentido, ahorita en este contexto de probabilidad que lo metemos, por eso he estado tratando de hacer énfasis en que toda esta suposición de Hodgkin y eso funciona siempre y cuando las muestras que se toman son independientes una de la otra. Pero sí es exactamente, es un 1/10, ¿no? Entonces ya por ahí ya les dijeron, ya lo pueden ir anotando en su quiz de el que puse ahí en Teams. Hay que ver nuestros resultados. Bueno, todavía estoy aprendiendo a usar esta cosa, pero no sé si ya me saqué un resumen con los resultados que tienen. Entonces después viene otra pregunta por aquí. Y bueno, y aquí la respuesta es que, bueno, si hacen ese cálculo, pues les debe de salir como 0.001, ¿no? Más o menos. Y ahora viene una pregunta relacionada que también está ahí en el quiz. Es que si ahora ustedes avientan 1000 monedas 10 veces cada una, o sea, van a repetir ese experimento que hicimos al principio, ese de aventar una moneda 10 veces, pero ahora aquí van a suponer que en vez de tener una moneda, tienen 1000 monedas. O sea, abren su frasco de sus monedas de a peso que les sobran, y tienen así 1000 monedas de a peso, y cada una de esas la van a echar 10 veces, y para cada una de esas van a ver cuántos soles cayeron. Y entonces aquí la probabilidad es que, ¿cuál es la probabilidad de que al menos en alguna de ellas salió todas soles? O sea, de que de las 1000 veces de las 1000 monedas que aventaron 10 veces cada una, si en alguna de ellas cayó sol, ¿cuál es la probabilidad de que al menos en alguna de ellas hayan caído todos soles? Entonces, ¿cuál es ahora esa probabilidad? Ya el cálculo es un poquito más, complicado. Igual antes de que me lo diga alguien, igual les damos así unos cuantos minutos para que traten como ya estamos en esto del azar, igual como es de opción múltiple, pueden tratarle de atinar a ver qué sale.
Profe, yo mandé request para el grupo de Teams, pero aún no me acepta. Ok, ahorita bueno, ahorita trato de aceptar, permíteme un momento. Gracias. Ujú. Ok. Ok, listo. Gracias, profe. Sí, no, a ti. Sí, manden sus respuestas sí, sin miedo, aunque van a quedar grabadas para la eternidad. De todas maneras, sin miedo. No sé, yo también soy nuevo en esto. Y ¿les da la respuesta? ¿Les da qué tantos puntos hicieron ya después de que la mandan? ¿O no? Aquí ya me sacó cuántos puntos hicieron cada uno. Todavía no me saca las estadísticas, pero supongo que a lo mejor sí me las saca en algún lado. Entonces creo que uno valía 5 y el otro 20. Entonces los que te sacaron 5 es que les falló el dedo. Iban a dar la respuesta correcta, pero se les movió el mouse, su gato les movió el mouse y y pues ahí estuvo el error. Profe, ya entré, pero me dice que no me fue asignada la tarea. Yo creo A que lo como mejor entré después. como... Ajá, entonces ¿cómo le haré? A ver si le doy... ¿Ya la puedes ver? No te van. Permítame que cargue. Ya, profe, ya está. Muchas gracias. Sí, no, de qué. Pues tienen igual ya 3 minutos más, bueno, 2 minutos más, al 10 para la 1, igual ya le seguimos.
Bueno, pues ya vamos a seguirles. Traten de ya poner igual ya usen el random y pongan al azar lo que sea. Entonces, ahorita por lo que estoy viendo, pues sí, ahí, o sea, sí está todo bien. Nada más hay una que está chistosa porque había uno que estaba fácil, en principio el otro estaba más difícil. Entonces, lo que uno esperaría es que pues hicieran algunos el fácil y tal vez se les dificultara un poco el difícil, sobre todo si no están frescos en probabilidad. Pero hay uno que hizo el difícil y el fácil no. Entonces eso era no tan esperado. Entonces, de nuevo, de esto no se preocupen, o sea que también todo esto que sea incentivo de que es importante estudiar, y ahorita estoy tratando de demostrar el énfasis que tiene probabilidad, no solo aquí en el aspecto teórico, y que aún en el aspecto teórico ya da cosas muy importantes, por ejemplo, eso de que es preferible un modelo pequeño. Entonces, si tenemos un problema y lo podemos ajustar con un modelo sencillo, eso es mucho mejor a tratarlo de ajustar con una red neuronal profunda de 1.000.000 de parámetros. Porque, por ejemplo, con lo que vimos ahorita de la función seno y nada más 2 ejemplos de entrenamiento, como cuál es la moraleja. O sea, si tenemos una red neuronal de 1.000.000 de parámetros, que son más o menos la escala tradicional que se utiliza en muchos sistemas ahora, ¿eso qué les implica en una instancia así de inicio con respecto al número de datos de entrenamiento que deben de tener? Por ejemplo, Tiene que ser muy grande, ¿no? Ajá, por ejemplo, en el caso de la línea teníamos 2 parámetros y con 2 puntos de entrenamiento ya siempre podíamos ajustar a que el error fuera 0. Entonces, con redes neuronales va a pasar algo, por ejemplo, parecido. O sea, si tenemos una red neuronal de 1.000.000 de parámetros, en principio deberíamos de necesitar al menos alrededor de 1.000.000 de parámetros también para que no pase esto de que siempre haga este overfitting, de que siempre pueda ajustar el error a 0. Entonces ya desde ahí empieza a haber moralejas. De hecho, uno de los aspectos también interesantes que vamos a ver de Deep Learning es que a veces sí logran generalizar, aunque el número de datos que en principio necesitarían es mucho menor con los que se entrenan. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Entonces, pues vamos a ver este ejercicio, ¿no? Entonces ya la primera ya no las habían mencionado hace ratito, ¿no? La solución era un medio a la 10, y en este caso era porque era la probabilidad de que el primer lanzamiento fuera Hertz y de que también el segundo lanzamiento fuera Sol, y así sucesivamente de que todos los lanzamientos fueran Sol, ¿no? Entonces, como bien mencionaron por la ley del producto, esto en principio, de hecho, como se puede escribir, es probabilidad de H1, y por la ley del producto esto se podría escribir con probabilidad de H2 dado H1, y luego probabilidad de H3 dado H1, H2, y así sucesivamente hasta que nos queda al último la probabilidad de H10, en este caso, dado H1 hasta H9. Pero bueno, aquí lo importante, por eso les mencionaba, es que todas estas lanzadas son de manera independiente. Entonces, cuando los eventos son independientes, en realidad esto a lo que es igual es nada más al producto de las probabilidades de los eventos individuales. Pero de nuevo, entonces hay que hacer énfasis en que son independientes. Entonces, ahora en este otro que lo hacemos 10 veces, pues que lo hacemos 1.000 veces el experimento, ¿cuál sería esa probabilidad? Entonces, nada más le voy a llamar probabilidad del evento que nos interesa. También en probabilidad, ya cuando están haciendo sus cálculos, muchas veces resulta útil, en vez de calcular la probabilidad del evento que nos interesa, es calcular la probabilidad del evento complemento a ese evento que nos interesa, porque el evento complemento puede ser más fácil de calcular. Entonces, aquí el ejemplo, el evento complemento, es que ninguna de las 1.000 monedas cayera 10 veces en Sol, ¿no? Entonces, el evento que nos interesa podría ser 1 menos esa cantidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que, y bueno, varias veces, pero primero, ¿cuál es la probabilidad de que una de esas monedas no caiga 10 veces Sol? ¿Cuál sería esa probabilidad? O sea, vamos a poner probabilidad de que una H, aquí le voy a poner así, de que la moneda 1, perdón, déjame agarro goma.
No, déjame borrar. Vale. Entonces voy a probabilizar. ¿Cuál es la probabilidad de que la moneda 1 y que, bueno, como todas las monedas son iguales, digamos, no todo sol? ¿Cuál es esta probabilidad? Ese es el complemento de 2 a la 10. Exactamente, ¿no? 2 a la 10 menos. Es el complemento de la que ya calculamos ahorita, ¿no? O sea, porque la que calculamos ahorita es cuál es la probabilidad de que todas caigan sol y aquí es la probabilidad de que no todas caigan sol. O sea, es el complemento de esa. Y después, ¿cuál sería el complemento de que todas las monedas, o bueno, también tal vez como lo puedo escribir mejor? ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna de las monedas resulte en 10 soles? Entonces, ¿cuál es esa probabilidad? O sea, que ninguna caiga 10 soles en ninguna de las monedas. Exactamente, ¿no? Esa es la probabilidad. O sea, ahora, de nuevo, cada moneda es independiente, se lanzaron las monedas independientes. Entonces, la probabilidad de que ninguna caiga 10 veces sol, pues va a ser 1000 veces este evento arriba que ya habíamos calculado. O sea, va a ser 1 menos 1/2 a la 10 y todo esto a la 1000, porque esas 1000 monedas son independientes. Entonces, ya el evento que nos interesa, pues es el complemento de este. O sea, ya el evento de que al menos una caiga con 10 soles, pues va a ser 1 menos esto de acá. Entonces, la respuesta era 1 menos este chorizo de acá, ¿no? 1 menos 1/2 a la 10 a la 1000. Eso debería de salir como alrededor de 0.63. Entonces, aquí, ¿cuál es la moraleja de esta historia? De nuevo, por ejemplo, si lo vemos en el contexto, si lo queremos tratar de poner en el contexto de Hodgkin, lo que habíamos visto era que cuando lanzábamos una moneda muchas veces y veíamos el número de soles que caía en esa muestra que tomábamos, esa fracción en principio era cercana a la fracción o a qué tan cargada estaba la moneda, mientras más veces echáramos la moneda. De hecho, con 10, o sea, el a la menos 10, por ahí ya es suficiente para tener una muy buena precisión. Entonces, Hodgkin, cuando lo explicamos, y de hecho como se explica en los libros de estadística, normalmente se empieza así con cosas sencillas como monedas. Entonces, una moneda sigue la regla de Hodgkin. Pero aquí, por ejemplo, si echamos en vez de una moneda, echamos 1000 monedas y vemos si para todas ellas, si alguna de ellas cayó todas 1000 veces, por ejemplo, con este cálculo podemos ver que sí, o sea, que la probabilidad de que dentro de esas 1000 monedas alguna caiga todas las veces en sol, ya es relativamente alta esta probabilidad, ¿no? O sea, ya cambia de 0.001 a 0.63. Entonces ya, si hacemos ese experimento muchas veces de aventar 1000 veces una moneda, pues ya va a ser en más del 50% de las veces, va a resultar que una moneda sí cae 1000 veces. Entonces eso quiere decir que si agarramos esa moneda que cayó 10 veces sol, Hodgkin nos garantizaría que entonces si la vuelvo a echar va a volver a caer sol, o sea, o si la vuelvo a echar 5 veces va a caer esas 5 veces sol. Y pues no, porque esa sigue siendo una moneda justa en este experimento, igual que las otras. O sea, este es nada más uno de que está mal aplicado Hodgkin, de que cuando tú tu resultado lo tomas, de que observaste el resultado del experimento para muchas muestras, por ejemplo, te da un bias en este sentido a tratar de tomar el valor que tenía más soles. Entonces, como que esta es ya un ejemplo más sencillo, una analogía más sencilla de por qué igual no aplica a Hodgkin, ¿no? Y de por qué igual tenemos que tener cuidado cuando tenemos pues o una función, o sea, cuando el resultado de nuestro proceso es una función de muchas opciones, por ejemplo, el mínimo de las monedas de 10, pues ya su probabilidad va a ser muy distinta al de cada una de ellas individualmente. Y que bueno, como decía, como dice Mostafa en su video, si bien no recuerdo porque lo vi hace como 3 años, no me acuerdo muy bien,
Entonces, si resulta es muy probable que resulte una moneda que caiga toda sol, que nuestro modelo análogo, que lo que queríamos es que va a haber una hipótesis que sí sea correcta en todas esas ejemplos de entrada que se mostraron, pero pues eso no va a querer decir que fuera del entrenamiento se va a seguir comportando bien. Y bueno, y después ya nada más la solución de que podemos acotar este evento con la probabilidad de la unión de todos todos esos eventos que no queremos, de que se desvíe cada una de las hipótesis de su media o del error dentro y fuera del entrenamiento, utilizando simplemente la unión de todos los eventos, ¿no? Y bueno, ya vimos que este evento implicaba esto, entonces por eso el evento de la derecha, las uniones, sí es una cota superior. Y pues ya nos lleva al final de esta cosa, ¿no? ¿Preguntas que tengan sobre esto? Bueno, pues vamos a continuar. Y bueno, y aquí se acabarían estas slides, ¿no? Pero vamos a abrir la que sigue. No, lo hubiera bajado de antemano. Entonces ahorita con lo que vamos a continuar es con modelos lineales. En realidad en el libro, si lo están leyendo, y les recomiendo que lo lean, que de hecho esto es como que hasta el tercer capítulo también, si mal no recuerdo. O sea, todavía se sigue con la teoría del aprendizaje, pero bueno, ahí cuando diseñó este curso Mostafa también como que lo que estaba tratando de hacer era que los estudiantes no nos desanimáramos con tanta teoría, o sea, como que en principio Machine Learning ahorita su promesa es muy práctica, ¿no? O sea, ahorita todos los trabajos piden Machine Learning. Entonces, como que en principio es algo muy práctico y si alguien no está aprendiendo rápido lo práctico, igual se desanima y pues ya pierde un poco de interés en la clase. Pero bueno, el objetivo de él y también mi objetivo es que la misma teoría te ayuda a ser un mejor, pues ingeniero en Machine Learning, ¿no? Hacer mejor las cosas. Pero bueno, en ese sentido lo que él decidió es que en vez de seguirse con la teoría, porque ahorita todavía nos falta una parte muy importante. O sea, ahorita nuestra M, en esa desigualdad de Hodgkin ya corregida para el contexto de aprendizaje, tenemos esta M, bueno, a ver, lo voy a poner como que ya lo estamos tocando. Todavía tenemos esta M de qué es la cardinalidad del espacio de hipótesis, pero como también les mencioné brevemente, esta M no nos sirve de nada porque la mayoría de los espacios de hipótesis interesantes que vamos a estar trabajando, esta M, su cardinalidad es infinita. Entonces todavía tenemos que ver otra cosa que se llama la dimensión BC o la BC dimension, que ya lo que nos va a ayudar es a tomar control de esta M, o sea, tener una mejor J que la cardinalidad del espacio de hipótesis para sustituir aquí en la desigualdad de Hodgkin. Entonces todavía es una teoría. Sí, es como un ejemplo en esa dirección. Disculpe, luego no siempre estoy leyendo el chat, entonces igual luego las respuestas que doy así parecen random, pero esa que volteé y leí a alguien que puso algo en el chat. Voy a tratar de voltear más. Entonces, pero bueno, a lo que estaba es que todavía nos falta la parte de la teoría para terminar esto de aprendizaje estadístico, la teoría de aprendizaje de máquina estadístico, es poder tomar un mejor control de esta M, o sea, de que también que sea útil para las hipótesis, por ejemplo, como las líneas que estamos viendo, o en el futuro redes neuronales o las máquinas de soporte vectorial. Entonces, en el libro, si lo leen, todavía se van a seguir de largo a tratar de ya entender esto. Pero aquí en las diapositivas, como su curso que da Mostafa y como yo se lo estoy fusilando, pues nada más como lo estoy haciendo yo, es seguirlo igual. Entonces aquí como que pone una pausa a esto, o sea, ya avanzamos aquí en gran parte en la teoría de aprendizaje estadístico y vamos de nuevo a regresar un poco a lo práctico para que no para como que tener un balance en estas cosas, ¿no?
Entonces, aquí en regresar a lo práctico, de nuevo vamos a regresar a lo que ya habíamos empezado a trabajar, es de hacer clasificación, y después ya también vamos a ver regresión con modelos lineales. Que de nuevo, o sea, aunque ahorita está de moda lo de pues, todo lo de deep learning, redes neuronales profundas, redes convolucionales, toda la teoría que está muy interesante, pero también si sus datos son lo suficiente o representan un modelo que es lo suficientemente sencillo, entonces lo correcto es utilizar modelos lineales y no utilizar esos modelos tan complejos. O sea, no nada más porque, o sea, ya hay una razón fundamental basada en esto, o sea, de que es mejor usar una familia de hipótesis más sencilla. Esa familia de hipótesis más sencilla, si resulta que da un buen resultado, esa familia de hipótesis va a generalizar mejor a entradas que se obtienen fuera del conjunto de entrenamiento. O sea, aunque tengan dos modelos que lo hagan bien dentro del entrenamiento, o sea, que su error sea muy pequeñito dentro del entrenamiento, dada esta teoría que hemos visto y que vamos a concluir después, es preferible utilizar el modelo sencillo. ¿Por qué? Porque al final este modelo sencillo es más probable que generalice mejor, o sea, que el error fuera del entrenamiento sea parecido al que ya observó dentro del entrenamiento, que un modelo complicado. Entonces aquí lo que se debería, o sea, y siempre parte del, digamos, ya cuando estén haciendo machine learning allá afuera, parte de la metodología es que empiecen con modelos sencillos. Entonces un modelo sencillo, aparte de que ya les puede resolver su problema, si no les resuelve su problema, al menos les da una indicación de ciertas propiedades que tiene ese problema, indicaciones de cuáles son los siguientes modelos complicados que pueden tratar. Entonces, como que es parte de la primera moraleja. Entonces, ahorita no se enseña simplemente regresión lineal porque sea un modelo sencillo y que es parte para entender esto de machine learning, sino que en realidad se sigue usando. O sea, en realidad, parte de la metodología de hacer machine learning es utilizar modelos sencillos cuando no se sabe nada de los datos. Porque si ese modelo sencillo resulta que tiene un error lo suficientemente bueno en el entrenamiento, entonces definitivamente este va a generalizar mejor que un modelo más complicado. Entonces, es una de las razones principales por la que todavía seguimos estudiando, y en cualquier curso que diera Machine Learning debería de seguir enseñando esto de modelos sencillos. Y vamos a ver que son modelos sencillos desde este punto de vista de la dimensión BC más adelante. Pero bueno, entonces seguimos. Entonces la idea es que vamos a seguir con estos modelos lineales. Y bueno, y ahorita como que vamos a empezar, tal vez sea eso una cosa un poco más práctica, de hecho algo que sí ya van a empezar a ver. Entonces el problema que vamos a tener es un problema de clasificación y va a ser de reconocimiento de imágenes. Si un modelo sencillo puede tener heurísticas. O sea, de hecho, hay que definir, o sea, es una parte de esta bien interesante de teoría de aprendizaje, que es de que definir qué es un modelo sencillo. O sea, ¿por qué decimos que un modelo es sencillo? ¿O cómo podemos decir que un modelo es más complicado de otro? O sea, ¿cómo podemos cuantificar la complejidad de un modelo? Entonces, lo que sigue de la dimensión BC es una forma de cuantificar esa complejidad. De hecho, dentro de la historia la gente ha tratado de un montón de formas. Por ejemplo, otra que a lo mejor han escuchado que es muy popular es la complejidad de Kolmogorov. Entonces, por ejemplo, la complejidad de Kolmogorov era otra forma de tratar de medir la complejidad de objetos. Más que de familias de objetos, con Kolmogorov era la complejidad de objetos mismos. También vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero, por ejemplo, en esa complejidad de Kolmogorov, la complejidad de un objeto era igual a la longitud del programa más pequeño que podía reproducir ese objeto. Por ejemplo, si ese objeto, aunque fuera muy grande, por ejemplo, si constaba de puros unos, por ejemplo, podemos hacer un programito en Python que genere una cadena de puros unos que puede ser muy, muy cortita. Pero si no era tan regular, entonces a lo mejor el programa podía crecer, ¿no? Entonces, vamos a definir, al menos en el sentido de en las siguientes clases, no sé, tal vez en la siguiente semana, no tengo que ver, la dimensión BC nos va a dar una forma de, por ejemplo, aunque las reglas sean if, then, while, cómo podríamos tratar de calcular dentro del contexto de la dimensión BC qué tan compleja es esa familia de hipótesis de reglas posibles, ¿no? Por ejemplo, creo que no lo vemos en este curso, pero sí sería bueno que lo vieran, es parte de los modelos que de hecho esos tienen mucha flexibilidad, pero que si lo podan, los árboles de decisión, si los podan a un tamaño ya predefinido, pueden ser ejemplos de modelos muy sencillos.
Si ya los hacen muy profundos, de que todo el conjunto de entrenamiento lo clasifiquen de manera correcta, ya también están haciendo overfitting, y si su árbol de decisión, para los que ya lo han visto alguna vez, porque son basados en este tipo de reglas de if-then, como está preguntando Carlos, podría ser muy complejo, ¿no? Entonces, si está acotado a un conjunto de reglas, sí es un modelo sencillo, pero si se puede extender, entonces ya sería un modelo complicado. Pero bueno, es parte de lo que vamos a tratar de entender de qué hace un modelo complicado, al menos en este término, en diferentes contextos, ¿no? Es algo muy, muy interesante. Pero bueno, entonces regresando aquí, pues vamos a seguir con un problema de clasificación. Entonces aquí lo que tenemos son imágenes de gente que escribió a mano números, y lo que queremos es reconocer ese número, o sea, reconocer si el número es un 7 o es un 4 o es un 1 o es un 8. Este es un dataset muy famoso en Machine Learning, en teoría, que todos los que están estudiando se lo van a encontrar alguna vez en su vida, que se llama MNIST. Es en donde se empiezan a probar muchas cosas. Porque son datos reales, es un problema interesante. Soluciones a estos se utilizan en muchos sistemas de correos en diferentes partes del mundo para reconocer direcciones automáticamente, y etcétera, ¿no? Entonces aquí el problema, y de hecho ahorita vamos a hacer todo el problema más sencillo, porque como estamos viendo clasificación de 2 clases nada más, entonces nada más vamos a ver como que el problema de ver si el número es un 1 o no es un 1, que de hecho aquí no me acuerdo exactamente cuál es, pero bueno, este es un problema de clasificación, y vamos a verlo, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál sería nuestro vector de entrada? ¿Cuál sería nuestro espacio de posibles entradas? Y es lo que tal vez primero tendríamos que ver. Entonces, por ejemplo, aquí estoy pensando que cada una de estas imágenes son imágenes pues, chiquitas, ¿no? Creo que son de 16 por 16, o sea, creo que son de 256 píxeles cada uno. Entonces, es un vector que, aunque la imagen así, desde este punto de vista, es chiquito, en realidad, si ya lo vemos como vector, pues ya es un vector medio choncho, ¿no? O sea, ya es un vector de 256 dimensiones. Y si hacemos el truquito de poner el bias, porque vamos a usar modelos lineales, pues ya sería 256 más 1. Entonces, a ver, vamos a ver, creo que... Sí, entonces son 256, la imagen es de 16 por 16. Entonces tenemos nuestras entradas, pues son vectores así bien chonchos, ¿no? De 256 por 256. Y si se fijan, si ponemos la entrada así, como que de cierta forma estamos perdiendo la estructura del objeto, de que el objeto originalmente pues era una matriz donde vectores adyacentes eran, pues es importante esta localidad de la información. De hecho, es en lo que se basan las redes neuronales convolucionales, que creo que sí, tal vez podemos ver más adelante, aunque sea un poco de eso. Pero bueno, aquí ya nada más todo este vector, que es una imagen, la estamos aplanando en un vector de 256 dimensiones, más el bias, ¿no? Que es el X0 que le poníamos anteriormente. Y después podemos hacer nuestro modelo lineal. Entonces nuestro modelo lineal pues, va a tener 256 más 1 parámetros, y podemos hacer el algoritmo del perceptrón del que hablamos la primer clase. Pero de hecho, algo que se hacía antes mucho, ahorita ya casi no se hace con este boom de Deep Learning, que en principio él identifica características al menos para imágenes, pero algo que se hacía antes era tratar de en vez de trabajar con este vector crudo de todos los píxeles de la imagen, era tratar de obtener características representativas de las instancias de entrada y sobre esas hacer el modelo. Entonces, ¿a qué me refiero con esa información importante? Es que información que tú puedas procesar de esta imagen para construir un nuevo vector y hacer ya machine learning sobre ese nuevo vector. Entonces, unos ejemplos que se utilizarían, por ejemplo, en este caso de imágenes que pone aquí Mostafa, es hablar más bien, en vez de los píxeles específicos de la imagen, hablar de la intensidad y de la simetría de la imagen. Entonces, por ejemplo, la intensidad simplemente es el valor promedio de píxeles, de la intensidad de los píxeles que tiene la imagen. Por ejemplo, aquí no estoy seguro si es en escala de grises cada píxel, parece que sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, simplemente la intensidad de una imagen va a ser mayor mientras más negrita sea la imagen, independientemente, aquí no necesariamente como PCA, pero bueno, tal vez si es en PCA tratas de encontrar, tratas de reducir la dimensionalidad,
Y bueno, en ese sentido sí podría ser análogo a PCA. Que creo que tampoco veremos PCA aquí. O sea, es que también Machine Learning es grandísimo, pero bueno, ahí lo damos en diferentes clases. Entonces, definitivamente esta lista la pues se queda aquí guardada en Teams. Entonces, si llego a dar un curso que pienso que pueda ser continuación de todo esto, por ejemplo, incluyendo métodos de aprendizaje no supervisado como es PCA, pues ahí se los comunico. Y tal vez sí hablemos un poco, pero igual no tan a profundidad. Pero bueno, entonces aquí de nuevo regresando a esto, o sea, simplemente la intensidad es agarrar esta imagen y ver qué tantos píxeles tiene, por ejemplo, sumar la intensidad de todos los píxeles de la imagen y calcular el promedio. Entonces eso podría ser una característica de esta imagen. Por ejemplo, un 8 pues va a tener una intensidad grande comparada a la mejor con un 1, ¿no? Un 1 cuando lo dibujamos igual nada más algo así, entonces la mayoría de la imagen va a ser en blanco y no en negro. Y la otra cantidad es la simetría. Es como que es, por ejemplo, podría ser simetría alrededor de esta línea que está vertical con respecto a la imagen. Por ejemplo, pareciera que un 8 es simétrico, ¿no? Podría ser simétrico con respecto a la línea, también lo mismo un 1, pero a lo mejor un 5 ya no es tan simétrico, ¿no? Entonces, como que son características que en principio nos pueden ayudar a distinguir, que en este caso no es su problema de distinguir entre los diferentes números, y deberían de ser características que nos ayuden a distinguir entre esas cosas. Por ejemplo, también otro dataset representativo que ya no se usa tanto, pero también antes se utilizaba un montón, no sé si lo llegaron a ver, es un dataset de orquídeas. Entonces, en este caso era un dataset para distinguir entre las diferentes familias de orquídeas. No me acuerdo cómo se llamaban. Ajá, ese era el Irish dataset. Entonces, en ese caso, no nos daban, ese dataset no son las imágenes de las flores, ya son características que tomaron de esas imágenes, como el ancho del pétalo, el largo del pétalo, el ángulo del sépalo. Entonces ahí, de hecho, que por ejemplo ahorita como pensamos que ya parte de la metodología de Machine Learning, que eso no es muy bueno, o sea que siempre tratar de mantener toda la información y ya si se extraen características, ver cómo funciona, pero a lo mejor esas características no eran las buenas. Entonces, como parte de la metodología ahorita actual de Machine Learning es quedarse con todos los datos, o sea, siempre quedarse con todos los datos, ya después se puede hacer extracción de características, pero a lo mejor esas no son las adecuadas y entonces a lo mejor eventualmente se va a tener que regresar a los datos en bruto, ¿no? Entonces, a lo mejor es una de las razones por las que ya el dataset del Irish ya no es tan popular. Pero bueno, entonces aquí extraemos características. Entonces, ¿cómo se ven, por ejemplo, en este ejemplo? Pues ya entonces vamos a reducir de que en vez de tener las 256 o 257 parámetros, ya nada más vamos a tener 3. O sea, de nuevo estamos tratando de hacer nuestro modelo más sencillo utilizando información que sabemos del problema. O sea, utilizando información de que sabemos de que nuestros datos, nosotros en principio conocemos los números. Ya cómo los escribe la gente, igual ya hay mucha complejidad, dependiendo de si toman mucho café, así como yo, y ya escriben así bien feo, o si tomaron clases de caligrafía, igual escriben bien bonito, pero sí que tiene información del problema de que los números per se sí pueden ser simétricos o no, y de que hay números que en principio requieren de más negrito para escribirlos, requieren de más pluma para escribirlos. Entonces, con información del problema, ustedes pueden hacer su modelo más sencillo, y en principio como el modelo más sencillo con esto de la teoría del aprendizaje estadístico, entonces si da buenos resultados en el entrenamiento, pues entonces va a generalizar mejor. Aquí sí, el bias siempre va a ser igual a 1, siempre el X0 para modelos lineales siempre es igual a 1, o sea que X0 siempre es igual a 1. Entonces ahorita en como ejemplo, pues vamos a ver cómo funciona para este dato de MNIST. Y ahorita nada más como ejemplo lo que hace Mustafa, como estamos haciendo clasificación binaria, nada más vamos a tratar de distinguir entre unos y 5. Nada más vamos a tener dos clases, 1 y 5, y ver si podemos hacer un modelo lineal basado en estas características de intensidad y simetría. Ay, bueno, pero no mencioné, ¿cómo creen que se mide la simetría? Entonces, ¿cómo medirían ya si les dan les dan una imagen? ¿Cómo cuantificarían qué tan simétrica es esa imagen? Y digamos simetría con respecto a una línea
vertical a la mitad de la imagen. Que los píxeles que tengan la misma distancia a la línea central estén en blanco o coloreados. Exactamente, ¿no? O sea, como que comparar los píxeles que están a la misma distancia de esta línea, o por ejemplo hacer el espejo de la imagen y hacer una operación más, bueno, se puede implementar esto de diferentes maneras, pero sí comparar estos píxeles y por ejemplo si se hace la diferencia entre estos dos y te da 0, pues quiere decir que sí es simétrica la imagen con respecto a esta línea, ¿no? Entonces mientras hagas píxel a píxel con respecto a su espejo y calcules la diferencia, si esa diferencia es 0, pues quiere decir que la imagen es muy simétrica, ¿no? Entonces, más o menos así se podría cuantificar. Entonces, ya nada más se saca el promedio de todas esas y eso podría definir la simetría. Y podría haber otras medidas, ¿no? Pero esa podría ser una. Entonces, por ejemplo, aquí se empieza a graficar en este espacio de estas características que nada más es de 2 dimensiones, qué tan bien se ven las imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí esta imagen del 1 que está aquí, pues es muy simétrica. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál creen que sean el eje? Dado estos ejemplos, aquí no vienen en la diapositiva, pero el eje de las X que está midiendo, ¿simetría o intensidad? Por ejemplo, aquí el eje de las X, ¿qué creen que esté midiendo? O sea, aquí lo que haces es calcularle la intensidad y la simetría a cada una de las imágenes y después ya graficas el puntito en este caso en 2 dimensiones. Entonces, por ejemplo, aquí los rojos, pues parece que, por ejemplo, aquí los 5 están representando estos rojos, lo que representa es que esta línea representa este punto. ¿Y quién tiene más intensidad, un 5 o un 1? No escuché. Un 5, ¿no? Un 5, ¿no? Entonces pareciera que aquí el eje de las X es para intensidad, ajá, así como puso Gerardo, pues sería la intensidad y esta sería la simetría, ¿no? Entonces, por ejemplo, los unos, pues sí tratan de estar con simetría alta y los 5 no tienen simetría tan baja. De hecho, puede haber 5 que también tienen su simetría alta dependiendo de cómo lo escriba la gente, pero pero esto que se supone que es un 5 es parte del dataset, pero pues más bien parece una raya, ¿no? Entonces sería algo muy confuso aquí para entrenar a estas cosas. Y aparte pareciera que tiene mucha simetría, porque pues nada más es una raya así, y si lo veo con respecto al horizontal, pues parecería mucha simetría. Entonces ya tenemos pues este dataset de 2 dimensiones, tratamos de extraer características, y pues ya podremos tratar de aplicar perceptrón, el algoritmo del perceptrón. Pero aquí de nuevo, ¿cuál va a ser nuestro problema si queremos aplicar el algoritmo del perceptrón? Que, por ejemplo, si ya vemos estos datos en el conjunto de entrenamiento, ¿qué propiedad no tienen que dijimos que deberían de tener para garantizar que el perceptrón, por ejemplo, terminaba con una línea de separación de los datos? Linealmente separable. Que fueran linealmente separables, ¿no? Y por ejemplo, aquí este 5, que pues, en realidad nadie pensaría que es un 5, pero bueno, así está en nuestro dataset, pues que parece ser que es como un outlier, ya no nos permite que esto sea linealmente separable. También aquí hay puntos cerca de la frontera que no permiten que sea linealmente separable. Entonces, de hecho, ya es una tarea que sí les voy a dejar hoy, que es cómo pueden hacer cómo garantizan que si los datos son separables, Perceptron sí va a encontrar un hiperplano. Pero bueno, aquí, pues entonces lo que sucede es que entonces, si no son separables, entonces, ¿qué se puede aspirar a hacer? Entonces, también lo que habíamos mencionado la vez pasada, es de decir, bueno, entonces si no son separables, entonces al menos vamos a tratar de encontrar un hiperplano, o en este caso una línea, que minimice el error de puntos que se clasifican de manera incorrecta. O sea, así es lo que sigue de hacer, ¿no? Es tratar de hacer ese problema. Pero, por ejemplo, si ya, bueno,
lo mencioné también la vez pasada, pero ese problema de minimización es un problema de optimización combinatorio, porque de entre todas, o sea, de todas las clases, o sea, todos los puntos los puedes clasificar de manera correcta o incorrecta. O sea, su salida es 1 o 0. Entonces, eso hace que el problema sea altamente no continuo, y entonces es un problema muy difícil de resolver. Entonces, de hecho, si se van más a detalles, pero bueno, igual son los detalles que no vamos a ver nosotros ahorita en este curso, pero igual valdría la pena que lo vieran, es que ese problema de que si nos dan un conjunto de puntos como en esta imagen y nosotros tenemos que encontrar la línea, queremos encontrar la línea que minimice el error de clasificación, ese es un problema muy difícil, es un problema NP difícil. En términos de complejidad computacional es otra complejidad que de hecho también es muy importante, es un problema que está clasificado como muy difícil. O sea, son problemas que en principio no existen soluciones polinomiales para resolver. Eso es lo que la mayoría de la gente cree, ¿no? Que es el problema de si P es diferente que NP. Pero este problema que en principio para este modelo sencillo pudiera parecer no tan difícil, ya cuando se estudia bien, la conclusión es que es un problema que está en NP-hard, está en NP-hard. Entonces, pues no podemos aspirar a resolverlo de manera eficiente, entonces tenemos que tratar de encontrar heurísticas o aproximaciones a este problema. Entonces decimos, bueno, pues ya si resolverlo es NP difícil, pues nuestra heurística que funcionaba para cuando los datos eran linealmente separables, ¿qué pasa cuando lo utilizamos para datos que no son linealmente separables? Por ejemplo, estos que obtuvimos de MNIST utilizando la intensidad y la simetría. Pues, por ejemplo, si empezamos a correr el algoritmo del perceptrón, lo que empezamos a ver es que, de hecho, oscila mucho. Por ejemplo, si empezamos a correr, acuérdense que lo que hacía el PCA era que agarraba el PLA, el Perceptron Learning Algorithm, lo que hacía el algoritmo del perceptrón era que agarraba cualquier punto que estaba mal clasificado y trataba de mover el hiperplano en dirección que corrigiera a ese punto que estaba mal clasificado. Entonces, conforme va, esto es lo que representa esta evolución en el tiempo, de cambios que está haciendo el algoritmo del perceptrón. Aquí lo que estamos viendo es que el error en el entrenamiento, y bueno, y aquí la línea en morada, también lo que estamos suponiendo es que aquí de nuestro dataset tenemos un conjunto de datos separados al conjunto de entrenamiento donde podemos estar probando que también lo está haciendo nuestro conjunto de nuestra hipótesis actual que está calculando el algoritmo del perceptrón. Entonces, aquí como se ve que lo que hace el perceptrón es que pues, tiene diferentes oscilaciones. Por ejemplo, si baja el error del entrenamiento, pero de repente empieza a subir, sube, después otra vez empieza a bajar, se mantiene constante, pero de repente sube, baja, sube. O sea, como que es muy errático, ¿no? O sea, en principio, pues sí no sabemos si lo está haciendo bien, mal o no. Y también la línea que está aquí en morada es que si de cierta forma, que lo vamos a ver después, pero si calculamos para esta hipótesis que está actual del algoritmo de perceptrón, la evaluamos en datos distintos a los del entrenamiento, vemos que se parece un poco el error fuera del entrenamiento y el error dentro del entrenamiento. Se parecen en forma, aunque sí está esta diferencia, pero al menos en forma cuando estaba bajando esto también baja el error de fuera del entrenamiento y así sucesivamente. Entonces, dado este comportamiento que estamos observando aquí, ya para terminar la clase de hoy, ¿cómo qué se les ocurriría? O sea, si dentro de todas estas, o sea, si corrieran el algoritmo de perceptrón y estuvieran monitoreando el error dentro del entrenamiento, ¿qué se les ocurriría hacer? ¿Con qué hipótesis ustedes producirían ya para que se probara afuera? Al menos con lo que se sabe, con lo que hemos visto hasta ahora. O sea, sí que ya llegaran los aliens, ustedes tienen que hacer su modelo ahorita ya en este instante, sin saber más de Machine Learning que la que saben hasta ahora. ¿Qué hipótesis producirían? Pues sí, la de menor error, ¿no? O sea, nada más, o sea, no quedarse con la última, o sea, aunque el algoritmo del perceptrón se haya entrenado por 1000 iteraciones, pues no quedarse con esta, sino simplemente ir guardando la que ha dado mejores resultados hasta el momento que lo hemos tratado, ¿no? Entonces aquí sería más sensato, pues a producir cualquier hipótesis de estas que están aquí, ¿no? De estas que están en esta
en este error que es el más pequeño que ha observado el algoritmo de perceptrón hasta ahora. Y como una de las justificaciones que, por ejemplo, uno podría escribir en un paper del perceptrón, de que aunque pues esto pues no tiene la garantía de minimizar ni siquiera el error del número de errores en el entrenamiento, es que este error está más o menos relacionado con el error fuera del entrenamiento, que es el que ya nos interesa. Entonces sería una de las justificaciones. Entonces este algoritmo hasta tiene un nombre. O sea, a mí me parece que es un parche que cualquiera de nosotros haría para hacerlo, pero es un buen parche bajo esa justificación. Entonces ese algoritmo se le llama el algoritmo del pocket, porque guardas en tu bolsas, en tu pocket, la mejor solución que has observado hasta la iteración 1000. Entonces, por ejemplo, este algoritmo del pocket se quedaría con esta ya nunca cambiaría durante toda la siguiente evolución del algoritmo. Y pues sí da un buen error fuera del entrenamiento. Entonces, nada más para ver cómo quedarían las diferentes hipótesis. Por ejemplo, esta es la hipótesis que se utilizaría con la última hipótesis que encuentra PCA, y sí parece ser que es mejor hipótesis la que encuentra Pocket, ¿no? O sea, como que sí parece estar, así a ojo de buen cubero, como que hace una mejor separación de las dos clases de objetos, en este caso los 5 y los 1 de nuestras imágenes. Entonces, bueno, pues ya ahorita vamos a ver igual ahora modelos lineales, pero vamos a introducir otro problema de aprendizaje supervisado, que va a ser el problema de regresión. Entonces, en vez de clasificar un objeto en alguna clase en específico, vamos a tratar de predecir un número en los reales, que ya también hablamos de eso hoy un poco cuando quise dar este ejemplo de la función seno para lo de Hodgkin. Entonces, ya para terminar, nada más con lo que quiero mencionar, porque también es reciente, es que al menos para imágenes, se supone que algo de lo que es muy interesante de redes profundas o de aprendizaje profundo de redes neuronales con redes convolucionales es que ya el mismo sistema aprende cuáles son las características importantes que se tienen que extraer de la imagen para hacer un problema de clasificación, para resolver de manera correcta el problema de clasificación. Entonces, pues es uno de su poder, y es como las han estado promocionando, como las estuvieron promocionando los que inventaron esos modelos ya desde hace como 10 años, ¿no? 10, 12 años. Como que hace una extracción automática de esas características. Entonces, pues sí es bien chido, ¿no? Porque no necesitas saber nada del problema y el mismo sistema de Machine Learning, a partir de los datos, va a extraer las características que son relevantes al problema de clasificación. Entonces esto es muy padre, y pues sí, en realidad parece ser que sí lo hace así. Ahora, esto no pierde importancia, esto de hablar de características y eso, porque esto nada más pasa en imágenes, y para otros problemas tal vez secuenciales igual pasa algo parecido. Pero hay muchos otros problemas donde no es así. O sea, por ejemplo, si la entrada son columnas así arbitrarias, por ejemplo, en lo de dar crédito, ¿no? Aquí vamos a ver que se pueden extraer también características y no tomar todo el vector, sino tomar características de estos vectores, que también puede ser relevante que sepamos, o sea, que haya un experto de estos datos que nos ayude a identificar esas características que son importantes. También sería ideal, y es parte de la investigación que se hace en Machine Learning actualmente, de tratar de encontrar métodos automáticos que a lo mejor también para otros tipos de datos que no son imágenes puedan extraer características de manera automática. Pero todavía yo creo, o sea, soy de los que piensan que todavía es muy útil tener información de alguien que es experto en los datos del problema que estamos revisando. O sea, todavía no es suficiente, se abre mucho de Machine Learning y no del fenómeno que nos interesa para crear un muy buen modelo de ese fenómeno. O sea, sí todavía nos puede ayudar bastante tener información del problema que estamos intentando resolver. Entonces, dudas que tengan hasta ahora. Por lo pronto, ninguna, profesor. Bueno, pues muchas gracias, y pues entonces nos vemos el jueves. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias, hasta luego.